Listo, niños, ¿ya están de regreso? Sí, sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Gracias. Bueno, ya estamos por concluir esta fase o este módulo de psicología en torno a las ciencias periciales. Lo que me restaría por decirles en torno, por ejemplo, este es a Carl Rogers. A ver, Carl Rogers. Lo que me restaría por decirles y por aportar en torno a este psicólogo es la gran aportación o la gran cantidad de aportaciones, que son varias, que tuvo en el ámbito de la educación. Todos como docentes, si ustedes en algún momento también, que se vale y me gustaría mucho verlos del otro lado algún día, se quieren dedicar a este tema de la docencia, también van a poder estar en posibilidades de retomar algunas de las enseñanzas propias de Carl Rogers. Justamente aplicó algunos elementos del psicoanálisis para poder desarrollar algún método educativo o para poder aplicarlos al ámbito y al campo de la educación. Desde el punto de vista de Carl Rogers, también todos los niños estarían desde muy temprana edad aptos para aprender. Desde el punto de vista de este psicólogo, desde más temprana edad o desde más chicos sean los niños, entre más chicos sean, perdón, entre más chicos sean, más facilidades van a tener para ellos, para que ellos puedan percibir o aprender las cosas. Se les da con mucha facilidad porque finalmente dicen por ahí que el cerebro es un músculo y se debe de desarrollar de igual manera. Hay que ejercitar el cerebro desde muy temprana edad, aunque nosotros podamos pensar con nuestros pequeños que por estar pequeños justo no tienen conciencia de algunas situaciones de la vida, son más conscientes de lo que nosotros creemos. Entonces es perfecto que un niño a la edad de 5 o 6 años pueda empezar a desarrollar habilidades culturales, empezar a tocar piano, algún instrumento musical, violín, guitarra, qué sé yo, empezar a aprender idiomas. Es que está muy chico para que yo le enseñe inglés, francés, alemán. Pues no, es la edad idónea. Justamente cuando empiezan los niños a asociar desde muy temprana edad estos lenguajes, ellos lo asocian con su experiencia y con lo que viven día a día. Y algunas de las conclusiones que puede llegar a hacer Carl Rogers en este campo de la educación es que, para empezar, todos los seres humanos tenemos facilidad y potencialidad para aprender. Justamente, como lo decían los propios griegos, Aristóteles, Platón, en su Eliseo, en su academia, respectivamente, todos los seres humanos, por el simple hecho de ser animales racionales o animales sociales, como decía el propio Aristóteles, antropos politikon, el hombre es un animal social por naturaleza, pero también somos animales racionales. Por eso es que desde niños y todos los seres humanos en general tenemos esa potencialidad nata de nacimiento para poder aprender. El aprendizaje significativo lo vamos a verificar cuando un estudiante percibe materia que tenemos que estudiar con sus propios objetos. Eso significa que si nosotros enseñamos las cosas que tenemos que enseñar o la materia que tenemos que enseñar y lo aplicamos, o nosotros como docentes tenemos esa facilidad para enseñar el conocimiento teórico con una aplicación práctica en el ejercicio de la profesión, eso va a ser maravilloso para Carl Rogers. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer como docentes o como profesores es darles ejemplos de la vida real, es llevar a la práctica ese conocimiento teórico que muchas veces no lo podemos trasladar. Nosotros desde muy temprana edad, a lo mejor con el tema de las matemáticas, nos enseñan a contar, a sumar, a restar, nos enseñan problemas y justamente el gran meollo del asunto es que no tenemos luego un campo de aprendizaje o no podemos trasladar estas matemáticas a un ejercicio en la vida real. ¿Para qué me van a servir las integrales? ¿Para qué me van a servir las derivadas? ¿Para qué me van a servir los conjuntos? Yo no tengo idea, solamente sé que los tengo que hacer. ¿Para qué me va a servir el álgebra? Y cuando empezamos a plantear problemas que tienen que ver con la vida real, cuando empieza a tener una aplicación en el ejercicio profesional o en nuestra cotidianidad, justamente desde el punto de vista de Carl Rogers podemos hacer ese proceso o estamos trabajando, apoyando ese proceso de aprendizaje, pues con cualquier tipo de alumno que es sugerente desde la edad temprana. Entonces, a través de esos actos de aprendizaje, nosotros tenemos que propiciar que ese aprendizaje sea significativo y eso significa que el aprendizaje significativo tenga una concordancia con nuestras actividades cotidianas.
Nosotros, también es bastante importante, tenemos que trabajar en un proceso de aprendizaje de manera responsable. Eso quiere decir que tenemos que educar también, porque aparte de ser docentes, también somos educadores, tenemos que enseñarle al alumno que de manera responsable también ellos tienen que enriquecer su conocimiento. Desde muy temprana edad los niños pues no están habituados a este tema de ser autodidactas, y pues es justamente lo que nos sugiere Carl Rogers. A ver, necesitas enseñar de manera responsable. El alumno también tiene que aprender en casa. No se trata de decir todo en el aula o de darles todas las respuestas, porque ellos también tienen que crear y fomentar el hábito de autoenseñarse a sí mismos. Por eso es que en algún momento dado, pues sirven o se emplean algunas actividades para que el alumno en casa pueda reforzar los conocimientos y en un momento dado, pues también pueda cerrar este ciclo de aprendizaje. Así que, ¿tienen alguna duda? No, profesor. Gracias. Sí. Sin Entonces, dudas, gracias. todos aprendemos, todos desarrollamos la inteligencia por nosotros mismos. Ok, todos desarrollamos nuestra inteligencia por nosotros mismos, pero también va a ser gran labor del docente que descubramos hasta qué punto tenemos áreas de oportunidad y cómo desarrollar nuestra inteligencia en un momento dado. Y esto lo vamos a hacer a través del autoconocimiento. Por eso es que trabajamos o hablamos de estos trabajos en casa, de este método autodidacta, porque hablar de autoconocimiento, hablar de psicoanálisis, hablar de gestalt significa conocer cómo aprendo yo mismo. También yo tengo que estar consciente de mis áreas de oportunidad, de mis defectos, de mis virtudes, y solamente a través de del trabajo en casa, solamente a través de la investigación, solamente a través de la actividad propia, sin que medie el docente, pues me voy a dar cuenta de que yo soy inteligente en cierta medida y que se me facilitan unas ciertas aptitudes. Yo tengo que autoconocerme, pero también desde el punto de vista académico. Hay que también enseñar desde el punto de vista socialmente útil, es decir, de qué manera yo como docente voy a transmitir este conocimiento y voy a hacerle entender al alumno que los conocimientos que se le están proporcionando van a ser un eslabón en la sociedad para que podamos seguirnos desarrollando propiamente como humanidad. Eso quiere decir que todo lo que nosotros enseñemos tenemos que trasladarlo al campo práctico, y además en el campo práctico tenemos que entender de qué manera es beneficioso socialmente hablando. Una persona no puede enseñar directamente a otra persona. Nosotros como docentes lo único que tenemos que hacer, y eso es importante, facilitar el aprendizaje. Se van a dar cuenta de que un docente es bueno cuando no les enseña todas las tablas. De nada serviría decirles todo el código de memoria, o decirles exactamente qué va a venir el examen, o decirles el A, B y C de la materia, ¿no? Nosotros tenemos que ser útiles para ustedes, tenemos que facilitarles fuentes bibliográficas, tenemos que facilitarles áreas de oportunidad, tenemos que facilitarles campos y ejercicios diarios, campos para el aprendizaje donde podamos ejercitar de manera diaria los conocimientos adquiridos. Y siempre va a haber una resistencia entre docente y alumno, va a haber una provocación en torno a esta organización. Es que los niños desde chicos también están acostumbrados a que el docente, como están en este proceso inicial, a que el docente nos enseñe todo lo que tenemos que hacer y que nos plantee los parámetros exactos de lo que debemos de hacer. O sea, a una edad muy temprana, por supuesto que los docentes, por eso no es lo mismo un docente a nivel primaria que un docente a nivel secundaria, que a nivel preparatoria. Ya a nivel preparatoria el docente tiene que jugar un rol de manera diferente. Sí, claro, el conocimiento es más significativo, es más complejo, es más técnico, pero ya no podemos trabajar con aquel niño de primaria donde toda la información era proporcionada por el docente, porque su proceso cognitivo apenas se estaba desarrollando. Ya a nivel bachillerato, por ejemplo, a nivel preparatoria, se asume que hay un autoconocimiento académico por parte del alumno, y él ya con ese autoconocimiento académico pues tendrá que desarrollar sus propias conclusiones y tendrá que tener el hábito de sentarse a leer un libro y pues abstraer toda esta información. De otra manera, pues estaríamos eh, haciendo un retroceso en el aprendizaje del alumno. Si yo a nivel
bachillerato o a nivel universitario sigo diciendo al alumno exactamente qué es lo que tiene que saber y dónde tiene que buscar y qué es a punto y coma lo que se tiene que aprender, pues estamos fomentando en el alumno un estado de confort que mermaría el autoconocimiento y su desarrollo en el campo y en el ejercicio profesional. Por eso yo, por decir algo, yo en lo personal pues, no me gusta trabajar con guías de aprendizaje, que sería tanto como decirles, a ver, esto es lo que viene y mi conocimiento, todo el conocimiento que yo les puedo transmitir debe ceñirse a una guía de estudio, situación que sí ocurría, por ejemplo, en una etapa secundaria, ¿no? A ver, estudia esto, eso es lo que te tienes que saber para poder pasar la materia. Aquí ya no. Aquí el docente juega este rol. Yo te voy a facilitar el conocimiento. Si tú tienes alguna duda, estúdialo y puedes preguntármela, yo te voy a facilitar y te voy a ampliar ese conocimiento y te lo voy a explicar, te lo voy a desmenuzar. Pero esa estructura y esa organización de manera autónoma ya la debe de tener el estudiante y por eso es tan importante y es fundamental la educación a nivel primaria y secundaria, que es cuando nosotros aprendemos a autoconocernos a nivel y desde el punto de vista pues académico. ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy comentando? No, profesor. Ahora también hay otro estudioso de las ciencias psicológicas que aportó un poco a esto de la educación. Me refiero a Charles Sanders Peirce. ¿Han escuchado ustedes hablar del utilitarismo? Sí. A ver, ¿quién ha escuchado hablar del utilitarismo? Bueno, yo lo que recuerdo es que busca como que una utilidad en algo, pero que sea beneficioso para la mayoría, aunque una minoría no se ve beneficiada, pero la mayoría sí. Ok, sí. Hay un filósofo que se llamaba, ¿cómo era? Jeremías Bentham. No sé si lo han escuchado. Bentham. Este señor se le atribuye la doctrina o la creación de la doctrina del utilitarismo y fue muy criticado este señor, porque este señor desde muy temprana edad, pues desde niño, demostró ser muy inteligente en muchas áreas del conocimiento. El tema es que tuvo un papá muy represor. Dicen por ahí que hasta las novias y los amigos le escogían, no lo dejaba salir, no lo dejaba tomar sus propias decisiones y le metió pedal al pobre niño, pero en serio. Le empezó desde muy temprana edad, comenzó a plantearle una educación muy severa, le enseñó lenguas, le enseñó latín, le enseñó griego, matemáticas, ciencia, cultura, danza, lo presionó demasiado y al final yo creo que algo pasó ahí en la mente del sujeto, evidentemente, porque él tomó la decisión y lo dijo a sus sucesores, cuando yo me muera quiero que mi cuerpo se exhiba en un lugar público. Y sí exhibieron en alguna universidad eh, su cuerpo, la cabeza incluso tuvo que ser reemplazada porque ya estaba en un estado de descomposición muy feo. Pero pues sí, él quiso que se exhibiera su cuerpo y él se le atribuye el famoso utilitarismo. Él decía, pues todos los seres, algunos filósofos decían, pues es que nosotros el derecho fundamental que tenemos, el más importante es la dignidad. Estableció que la mejor acción que produce la mayor felicidad, el mayor número de individuos. Sí, justo así eso vamos. Gracias, Roberto. Eh, entonces, lo que decía Bentham en principio es, a ver, nosotros tenemos que ser útiles y es válido que un sujeto se sacrifique en beneficio de la gran mayoría. Imagínense, pues esto obviamente fue criticadísimo. ¿Cómo podemos sacrificar a un sujeto? Ninguna vida se puede sacrificar. Eso sería atentar en contra de la dignidad y del autoconocimiento y del propio valor y de la propia estima que nosotros como humanos podemos tener a nosotros mismos. Si no valoramos una vida, una sola, pues cómo vamos a poder valorar las demás. Sin embargo, muy criticado este señor, pero al final sí se retomó esta doctrina del utilitarismo, sobre todo en cuestiones de ética y de ontología y de teoría del Estado y de bien común y algunas cuestiones constitucionales. Sí va a ser necesario en algunas ocasiones que tengamos que autosacrificarnos en pro de los demás. Se trata, por ejemplo, desde el punto de vista de los servidores públicos,
de sacrificarnos en beneficio de la sociedad para obtener un bien público temporal, y ahí empieza la discusión. Desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista de la educación, dice el propio Charles Sanders, bueno, pues hay que encontrar una utilidad directa a todas las ciencias. Y entonces el académico se va a sacrificar en gran medida para buscar el bien común o para satisfacer las necesidades técnico-científicas del momento. De ahí que cobren en un momento dado bastante importancia los aspectos científicos para el propio Charles Sanders, qué tan importantes pudieran llegar a ser las ciencias como las matemáticas, la física, la química, la biología, la antropología. El científico tiene que ser un ser, un estudioso que se dedique a servir. Debe de dejar a un lado sus propias necesidades y debe de abocarse justamente desde el punto de vista filosófico y social para pues poder servir a los demás. Y bueno, todas estas afirmaciones, como les he comentado, también se han aterrizado desde el punto de vista filosófico, que tampoco es tanto la materia, pero les digo que han desarrollado grandes estudios a nivel ética, deontología, epistemología, filosofía. Es uno de los grandes precursores también. Incluso desde el punto de vista teológico o religioso, pues se ha analizado todo este pensamiento en torno a sacrificar el uno por el otro y poner la mejilla y ese tipo de cosas. Pero bueno, desde el punto de vista académico y psicoanalítico, ¿qué es lo que nos ocupa? Eh, Refiere justamente este deseo de aprender, debe de haber una vocación, un autoconocimiento, el perfil del científico, el perfil del académico debe de referir este autollamado, este llamado personal, que solamente un individuo conociéndose a sí mismo, desde el punto de vista de los tres estadios, preconsciente, inconsciente y subconsciente, va a ser menester conocernos para poder tener esa vocación de servicio socialmente hablando. Entonces, fue muy radical ese señor, pero pues la educación va a garantizar al final del día pues este bien público o este bien social que tanto estamos buscando. ¿Y alguien tiene alguna duda hasta este momento? Bueno, Sanders también trabajó a través de los famosos signos o a través Sin de, duda, gracias. sí, claro, o a través de los famosos símbolos. Los seres humanos entendemos a través de signos, a través de representaciones, a través de signos o símbolos, que es justamente lo que les comento. Entonces, necesitamos un motor, como lo decía el propio Aristóteles, un motor al cual le demos un verdadero sentido al final. ¿Para qué hago las cosas? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es mi fin último? ¿Y por qué quiero hacerlas? Y todo ese objetivo final lo podemos materializar a través de un símbolo, a través de un signo que va a representar para nosotros a lo mejor un sentimiento. El signo es una representación justamente y existe para que determinemos a una persona en un lugar o a un sentimiento en un momento determinado, para que le atribuyamos importancia. La importancia el hombre se la da a las cosas. Nosotros le damos justamente esa validez a las circunstancias, a las vivencias, a los objetos. Entonces, todos tenemos símbolos en nuestra vida, desde una pulsera, un collar, hasta un primer libro, una primera demanda, y eso puede ser un reforzador desde el punto de vista de estándares y desde el punto de vista psicológico. Si ustedes empezaron a trabajar con símbolos desde el primer semestre de su formación profesional, lo sabrán entender. ¿A cuántos de ustedes el primer día de clases les dejaron hacer una primera demanda y no la tienen guardada por ahí? No sé si les dejaron hacer ese ejercicio, lo ignoro, pero eso puede ser un símbolo, que es un nombre técnico. Entonces yo tengo una mente, perdón, yo ya tengo un símbolo en mi mente que va a propiciar una acción en mi persona para que yo lo tome como referencia para que al final del día, si quiero lograr un objeto personal o alguna acción o alguna meta en lo personal, pueda basarme en ello. ¿Cómo fue su primer demanda? ¿Alguno de ustedes les dejaron hacer ese ejercicio, elaborar una primer demanda en su primer día de clases? Pues no en el primer día, pero sí se elaboró una demanda. ¿No les daba curiosidad al principio? Híjole, yo sé, no tengo ni idea de cómo hacer una demanda, pero la voy a hacer, vamos a ver cómo sale.
Y a lo mejor esa demanda la tienen ustedes guardadita por ahí para que cuando ustedes egresen de la licenciatura y de verdad estén ejerciendo a nivel profesional, a lo mejor comparen y cotejen esa primer demanda rudimentaria, a lo mejor arcaica, con una demanda más elaborada, ya desempeñada en el ejercicio profesional. Este signo nos va a ayudar a interpretar nuestras necesidades y nuestras metas, y desde el punto de vista de Charles Sanders, pues va a ser un reforzador justamente para nuestro proceso cognitivo. ¿Me di a entender o no? Es como que, como una identificación que tú tienes a través de las figuras o signos. Sí, por supuesto que sí. Voy a plantear otro ejemplo, a lo mejor no desde el punto de vista educativo. Si su esposo o su esposa, el anillo de matrimonio, simplemente, cuando ustedes se casan, reciben un anillo de matrimonio las mujeres, tendría que ser así, y pues ya después de contraer nupcias, el esposo trae un anillo, la esposa trae un anillo. El anillo de bodas es un símbolo. Incluso el anillo de compromiso es un símbolo. ¿Qué representa el anillo de compromiso? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué representan las piedras? ¿Qué representa un diamante de determinado quilataje? El tipo de oro, si es una churumbela, si no lo es. ¿Se han puesto a pensar qué representa ese anillo de compromiso? ¿Y qué es lo que quiere reforzar en ustedes? Sí, ya entendí. Ah. Y si ustedes ya traen el anillo, es porque socialmente ya tienen una unión. Pues no tendrá que ser así. Cada vez que ustedes volteen a ver a alguien, toquen su anillo y recuerden que alguien los está esperando en casa. Que ese es el verdadero símbolo del anillo de matrimonio. ¿Ok? Más o menos tendría que ser así, pero desde el punto de vista académico. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? No, profesor, ya no, gracias. Ok. No, profesor. No olviden que las ciencias psicológicas o psiquiátricas nada más tienen una aportación en el campo del derecho civil o en el campo del derecho penal. Va a ser importante para todos los aspectos de su vida si ustedes se quieren desarrollar como criminólogos, como lo que sea. Entonces, solo es un área de conocimiento que se tiene que estudiar a la luz de las ciencias periciales. Y aquí terminamos entonces este bloque, pequeño bloque, muy pequeño, muy breve, de las ciencias periciales en materia psicológica. Bueno, otro tema, otra parte, tema nuevo. Vamos a hablar de otro tipo de disciplinas. Se supone que la siguiente sería los hechos de tránsito terrestre, pero hay un capítulo especialmente diseñado en el temario y en este curso para hablar de la cadena de custodia, que es un tema íntimamente relacionado con su carrera. ¿Alguien sabe qué es la cadena de custodia? ¿Han oído hablar de ese término? Y es el procedimiento que se debe de realizar para la recolección de pruebas o indicios. Es un método perfectamente bien contestado. Es un método que desde el punto de vista científico nos va a apoyar para enumerar objetos, eh, para, eh, para almacenarlos, para guardarlos en un embalaje. Pues vamos a pensar en rastros que nosotros podemos llegar a encontrar de ropa, no sé, de cristal, de pólvora, a lo mejor huellas, no lo sé, todos aquellos elementos que van a servir en un momento dado, incluso manchas de sangre, para poder ser objeto de estudio en el laboratorio, las podemos analizar eh, justamente mediante la cadena de custodia. Son medidas que debemos tomar para preservar el lugar de los hechos. Y más que medidas, yo les puedo decir que es justo como decía ahorita Estefanía, hablamos de una metodología científica para poder almacenar, cuidar, resguardar y, como bien lo dices tú, Eli, preservar, por supuesto, todos aquellos indicios del lugar de los hechos. No podemos contaminar como peritos todas estas evidencias, porque entonces sería trágico. Cualquier cosa que sea contaminada, uno de dos, o nos involucra en el asunto o demerita cualquier tipo de eficacia probatoria que una evidencia pudiera llegar a tener en un proceso de naturaleza penal. Entonces, esta cadena de custodia va a cobrar su relevancia justamente para asegurar, para embalar, para proteger cada elemento material y evitar justamente que sea destruido, que sea suplantado, que sea contaminado por aquella actividad humana. Se supone que los
peritos en la materia, en materia policial, aquellos elementos de investigación, los policías tendrán que estar plenamente capacitados para poder llevar adecuadamente una cadena de custodia. ¿Alguien ha oído esto por parte de alguna policía de investigación o alguna cosa semejante a este término? ¿Cuál, perdón? La cadena de custodia. ¿Alguien ha oído Sí, hablar profesor. de eso? Ok. ¿Y cómo lo han oído? A lo mejor de primera impresión. A lo mejor oyeron a un policía de investigación hablar de la cadena de custodia. A lo mejor detuvieron a un sujeto y estos policías de investigación a lo mejor tienen que presentar un informe y todos aquellos elementos de prueba, a lo mejor que así tendría que ser, el criminalístico tendría que trabajarlos, pero ya lo hacen directamente los peritos, el perito en fotografía, el perito en dactiloscopía debe de tener justamente una metodología concreta para poder trabajar en un momento dado todas estas evidencias. La cadena de custodia se va a relacionar naturalmente en todas estas carpetas de investigación y va a darle certeza jurídica a la autoridad investigadora para conocer si esa evidencia ha sido viciada o no. Lo estamos viendo en la asignatura de Derecho Procesal Penal y en Investigación Criminal, así como el protocolo del primer semestre. Ah, muy bien. Entonces se está concatenando todo esto. No lo olviden, esta cadena de custodia les permite a los peritos o a los expertos en la materia justamente trabajar a nivel laboratorio. Y todos estos materiales pues tendrán que ser almacenados y tendrán que ser procesados conforme a las normas y conforme a estos protocolos que justamente acaba de referir Eli, por parte de el experto en esta arte, ciencia u oficio. Y entonces se va a remitir a la fiscalía correspondiente para que esto sirva como material probatorio en una investigación en un momento dado. Creo que simplemente tenemos que referirlo. Obviamente los peritos van a tener que certificar, es decir, van a tener que emitir alguna opinión profesional respecto a esta cadena de custodia. El perito tendrá la labor así en una investigación, así a través de un dictamen, por supuesto, pero el perito cuando obtiene estos elementos o estas evidencias, cuando recibe estas evidencias debidamente embaladas, por decir algo, tiene que certificar en qué estado está recibiendo las muestras de sangre, las muestras de semen, los cabellos, los vellos púbicos, a lo mejor la pólvora, a lo mejor los rastros de ropa. Todo esto lo tiene que certificar. Yo como perito voy a estudiar en el laboratorio este material y lo estoy recibiendo en estas condiciones. Me están entregando una bolsa con tales características, con un número de serie, a lo mejor el embalaje tiene ciertas características en un botecito de color verde y lo tendrá que certificar, es decir, tendrá que explicar a la autoridad o al fiscal en qué términos está recibiendo estas evidencias. Simplemente era mencionarlo para que ustedes lo conozcan. ¿Alguna duda de esto que estamos comentando de la cadena de custodia? No, profesor, todo claro, gracias. Nada más No, quería... profesor. Gracias. De hecho, en Sí. derecho procesal lo estamos viendo en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimiento, que es la cadena de custodia. Maravilloso. Quiere decir que entonces todo está haciendo clic este semestre. Me da mucho gusto. Sí. Muy bien. Pues bueno, simplemente había que mencionarlo. Y ahora sí vamos a abocarnos a otra parte más del curso, a otra especialidad, a otra ciencia pericial. Y ahora sí vamos a hablar de los hechos de tránsito terrestre. ¿Quién aquí tiene automóvil? Bueno, no sé quién tiene automóvil, pero ¿quién de ustedes se ha visto involucrado en alguno de estos sucesos lamentables, como puede ser un choque? Ya sea que ustedes hayan chocado o que a ustedes los hayan chocado. ¿Cuál ha sido su experiencia en caso de que la hayan tenido? ¿Cómo se determina quién tuvo la culpa o no? Con un peritaje, ¿no? Acuérdense, no, claro que sí. Acuérdense ahorita que estamos hablando de ciencias periciales, que lo correcto es decir dictamen. Nosotros, por costumbre, hemos escuchado hablar del término peritaje, pero el peritaje no es otra cosa que el dictamen. Ya como peritos, como expertos en un arte, ciencia o profesión, tenemos que entender que la palabra correcta es un dictamen, no un peritaje.
y justamente el dictamen van a ser esas conclusiones que arroja o que emite el profesional en la materia. Y entonces ustedes a lo mejor, si es que no lo arreglan en ese momento, como dicen vulgarmente, ojo de buen cubero, si son víctimas de un acontecimiento de esta naturaleza, pueden determinar desde su punto de vista quién tuvo la culpa o no. Es que yo tuve la culpa. No, tú tuviste la culpa y entonces nos empezamos a aferrar porque tú me pegaste, no, yo te pegué. Por ejemplo, ¿quién determina estas reglas? El que pega por atrás paga. No sé si han escuchado acerca de eso. ¿Y Sí, por qué es así? A manera de comentario, mediante el acuerdo se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia. Ok, muchísimas gracias por la aportación, Roberto, claro que sí. ¿Cómo se determina la culpa? Y además, algunos expertos en la materia comentan que esta rama específica de los hechos de tránsito terrestre mucho tiene que ver también con la parte de la criminalística, que va a investigar las causas o el origen de estos sucesos, como pudiera ser en este caso un accidente vial, con base naturalmente en una metodología científica aplicada a estos mismos. Y obviamente, todo parte de las leyes de la física. Y vamos a trabajar justamente con estas leyes del movimiento trabajadas desde el punto de vista de Isaac Newton. Y es necesario cada vez más que nosotros podamos especializarnos en esta área del conocimiento porque cada vez hay más carros, cada vez hay más personas, cada vez hay más motocicletas, cada vez existe mayor imprudencia por parte de los conductores, que si me meto al carril del metrobús, que si no me meto al carril del metrobús, que si le pego una moto, que si no le pego una moto. Las personas que suelen andar en bicicleta, sí, ya hay ciertas vialidades donde se permite que las bicicletas y las motocicletas transitan, pero ¿qué pasa si que además es común, qué pasa si me encuentro con una persona que está manejando una bicicleta en circuito en un carril de alta velocidad? ¿Será correcto? ¿Quién va a tener la culpa si le pasa algo al señor conductor de la bicicleta? ¿Será el conductor o será él? ¿Está permitido o no está permitido? ¿Qué opinan? ¿Les ha sucedido esto o no les ha sucedido? pues nunca me ha sucedido, pero pues sí, yo creo que también por lógica ya manejando, como que tiene ciertas precauciones, ¿no? Sí, y hay algunas reglas básicas que debemos de tomar en consideración. Para empezar, debemos de tomar en cuenta, como expertos en la materia, un perito en materia de hechos de tránsito terrestre debe de tomar en cuenta varios factores, obviamente que tienen a las leyes físicas. Deben de tomar en cuenta movimientos, deben de tomar en cuenta aceleración, deben de tomar en cuenta si existió algún tipo de distractor potencial o no, si era posible evitar en algún momento algún accidente, si la muerte fue y las lesiones fueron provocadas o no fueron provocadas, y si la persona tuvo la oportunidad de haber prevenido el accidente o no. Hay que tomar en cuenta también en los hechos de tránsito terrestre las estadísticas, siempre basándonos en las estadísticas para poder catalogar determinados hechos de tránsito justamente como un objeto de estudio de esta disciplina. Y bueno, hay que tener perfectamente bien estudiados los movimientos que puede llegar a realizar un vehículo o no. Si podemos como conductores poder llegar a tener control en un momento dado, al momento de ejercer la actividad de la conducción. Y pues qué tipo de delitos naturalmente se pueden llegar a cometer desde el punto de vista de los hechos de tránsito terrestre. No tengo automóvil, pero al obtener mi licencia de conducir, lo primero que obligan es a conocer el reglamento de tránsito y en él se da a conocer que hay que tener precaución, sí, claro que se debe tener precaución y también hay que tener prudencia, hay que saber, ahorita ya cuando están otorgando las licencias, ya es muy común sobre todo aquí en la Ciudad de México, si van a conducir un automóvil normalito para transporte particular, ya preguntan, que de hecho eso ya lo hacían desde antes, si es necesario utilizar lentes o no, si ustedes requieren utilizar lentes o no para poder conducir.
Y eso por supuesto que va a ser tomado en consideración porque todo ya está en la base de datos. Este conductor reportó que sí necesitaba lentes y al momento de que ocurrió el hecho de tránsito terrestre no lo traía. Entonces ya va a haber por ahí algún elemento pues que pudiera significar culpa para alguno de los conductores el momento de manejar. Hay que tener la información suficiente, hay que ver en qué avenida estamos transitando, si hubo testigos, si hubo policías, hay que recabar la información desde el punto de vista objetiva de aquellas personas que a lo mejor son transeúntes. Los transeúntes son aquellas personas que pues están caminando en el lugar de los hechos y pues pueden naturalmente tener conciencia de lo que sucedió o percibir a través de sus sentidos el hecho de tránsito terrestre. Hay que también tener en consideración cuál es el estado de conservación del automóvil. Hay que hacer una revisión vehicular exhaustiva para saber si el automóvil tuvo el debido cuidado, el dueño, para prevenir algún accidente, si estaba verificado, si tenía algún error en los frenos, si no lo tenía, si el accidente se puede haber atribuido al conductor o al automóvil, o fue a lo mejor alguna falla mecánica que no fue posible prevenir por parte del conductor, y determinar además qué tipo de relación pueden tener este tipo de sucesos y qué indicios hay al momento de poder analizar el accidente de tránsito. Entonces, si ustedes por ahí ven algún accidente, pues relacionado con algún hecho de tránsito terrestre, por supuesto que la parte de la criminalística puede llegar a apoyarnos en esta disciplina tan particular. Entonces, ¿qué tipo esa es la pregunta que les iba a cuestionar y que hice desde hace un momento, qué tipo de antecedentes o qué tipo de delitos se pueden cometer al momento de que acontezca algún tipo de accidente por tránsito terrestre? ¿Qué tipo de delitos se pueden cometer? ¿Qué se les ocurre? Homicidio, Puede ser homicidio, lesiones, lesiones, daño, daño a qué o a quién. Sí, lesiones, muy bien. Homicidio, lesiones, daño a propiedad ajena, daño a la nación, a un Daño a inmueble. la nación. Así es, correctamente, daño patrimonial. Así es, ¿qué más? ¿Qué pasa si una persona venía manejando drogada bajo el influjo de alguna sustancia? Creo que ya platiqué con ustedes acerca de las acciones librae en causa, ¿verdad? sí, sí, se vuelve inimputable, ¿no? Sí. Es en el caso de que yo quiera cometer de manera intencional algún tipo de delito. Yo me quiero llevar ese puesto de verduras porque el señor me cae mal. Entonces me da un poco de miedo y voy a consumir un fármaco y órale, me lo llevo. Eso es una acción libre en causa, que está relacionado con un hecho de tránsito terrestre. Bueno, todo esto lo vamos a analizar en la próxima sesión el día de mañana. Vamos a hablar de la colisión, del impacto que puede sufrir un automóvil, cómo se puede clasificar, y todo esto lo estaremos platicando el día de mañana. ¿Alguien tiene alguna duda de la sesión de hoy, muchachos? No, profesor, todo claro. Gracias. Muchas Ninguna. gracias. Ok, Sin dudas, gracias. gracias muchachos. Nos vemos entonces el día de mañana. Recuerden, será entonces de 11 a 1. Ahorita lo pongo en el chat y agradeceré la participación de los que puedan estar presentes. Descansen. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.